transforma tu juventud. Y el día de hoy vamos a ver un subtema a este, vamos. Y dice, ¿cómo el Evangelio transforma tu juventud y tu historia o nuestra historia? El día de hoy nos acompañan personas nuevas que, bueno, ya habían venido como pequeños, pero nos acompañan hoy ya como jóvenes. Ellos son Yetro, Roberto, Mahanaín, me faltó una letra, y Kipsain. ¿Cómo les decimos? Dios los bendiga, bienvenidos, esta es su casa. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar el día de hoy nuestro estudio. ¿Les parece bien? Vamos a orar juntos. Señor y Dios, te damos gracias en este día por darnos la bendición de poder estar aquí, Señor, en este lugar, para estudiar juntos como jóvenes tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que hoy, Señor, nos guíe para poder entender tu palabra, para que tu evangelio, Señor, sea el que transforme nuestros corazones, nuestra juventud y nuestra historia. A ti la gloria, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bueno, como les decía, estamos estudiando este importante tema que hemos titulado Esto lo cambia todo, cómo el evangelio transforma tu juventud, y hoy vamos a ver cómo el evangelio transforma nuestra historia. Yo estoy con la semana pasada, no, perdón, el viernes pasado, hace un mes exactamente, estuvimos viendo la primera parte de este estudio que tituló Cómo el evangelio transforma nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Y hoy vamos a ver cómo el evangelio transforma nuestra historia. Ya sea en libros o en películas, siempre nos apasionan las historias llenas de acción, de aventura, de adrenalina, o tal vez para algunos las que muestran historias llenas de amor, de romance, de pasión. A ver, les pregunto a los que están aquí, alguien que me diga cuál es su película o libro favorito. A ver, ¿cuál es tu película favorita, Samuel? Samuel Toribio. O prefieres decir cuál es tu libro favorito. Una película. Ah, ok, sí, sí, sí. Que ya es lo que pasa con Jesse, ¿no? Jesse Pinkman, ¿no? No, ¿sí se llama Jesse Pinkman? Sí, Jesse Pinkman, sí. Ah, ok, sí, sí, está buena, sí, ya la vi. Pero ¿sí es película? Sí, ¿verdad? Ok, porque Breaking Bad es una serie. Bueno, ¿por qué te gustó esa película en específico, Samuel? Ok, ok, muy bien. ¿Alguien ha visto Breaking Bad aquí? ¿Nadie? Bueno, algunos, bueno. Los que no lo han visto, está muy buena esa serie. ¿Cuál es tu película o libro favorito, Santiago? ¿La dama y el vagabundo? ¿O algo por el estilo? Pero no hay una así que digas, esta es mi película favorita o este es mi libro favorito. Eli, ¿cuál es tu película o libro favorito? En busca de la felicidad. Es donde sale este actor famoso, Will Smith, ¿verdad? Con su hijo, ¿no? ¿Por qué te gusta esa película? ¿Por qué es tu película favorita, Elizabeth? Ah, ok. No te diviertes el sufrimiento. Ok, ok, muy bien. Una última persona, a ver, alguien que nos diga su película o libro favorito. Laura. Ah, ya era para que todos hubieran pensado rápido en una película y se queda así Laura, así como si le estuviera preguntando algo nuevo. Entonces no puede ser tu favorito. Ok. Sí, sí, así de vivieron felices para siempre. Ah, ok. Ok, o esa chica, la clásica, la chica nerd que nadie le hace caso, pero el hombre musculoso, el deportista es el que. ¿Sí?
Ah, sí, 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 sí. Yo antes de ti. Ahí está. Y te la dijo Jessica, ¿verdad? También se ve que es de ese género de películas. Les gusta el romance, el amor. Bueno, les vuelvo a repetir. Ya sea por una película o un libro que tenemos favorito, lo que nos apasionan es la historia que se desenvuelve en esa película. En lo personal, uno de mis libros favoritos es Las Crónicas de Narnia, que en realidad, bueno, es una compilación de 7 libros. Pues me gusta mucho porque ahí la trama de la victoria sobre el bien, sobre el mal, y luego así la esperanza de una vida que dura para siempre en un lugar multicolor y con seres asombrosos. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho y las películas de esos libros no son la excepción. Muchas son las buenas historias que nosotros hemos conocido, hemos leído, hemos visto, pero la mayoría de ellas, si no es que todas, solo son ficción. Lamento decírtelo, Lau. La mayoría de ellas son solo ficción. Historias con las que podemos soñar, tal vez como Lau, pero que jamás podremos participar en ellas. Pero hay una historia que sobrepasa toda fantasía, toda aventura y toda ficción. Una historia que Dios mismo escribió. La historia de la redención. La historia de la redención. ¿Y qué crees? De esa, de esa historia, a diferencia de la historia de las películas y los libros, sí podemos ser parte. Sí podemos ser parte de la historia de la redención. Si alguna vez ustedes se habían preguntado cuál es el tema de la Biblia, o si alguna vez les preguntan, esta es la respuesta. La Biblia es la historia de la redención. Yo sé que a veces vemos la Biblia como un libro que tiene muchas historias, y en parte es verdad. Pero todas esas historias que encontramos en la Biblia apuntan a una sola historia, la historia de la redención. El tema que en esa historia es abordada es la redención, y que también, podemos decirlo, es la historia del Evangelio. ¿Se acuerdan que el tema de este estudio es cómo el Evangelio transforma tu juventud? Entonces, podemos decir hoy que la historia de la redención es la historia del Evangelio. Esa palabra evangelio la mencionamos mucho el mes pasado, la vamos a mencionar mucho el día de hoy y la vamos a mencionar, si Dios nos presta vida, mucho en los siguientes estudios. Vamos a estar mencionando esta palabra evangelio. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que hice hace un mes. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y alguno de ustedes tal vez responda, buenas noticias. O el poder de Dios para salvación, como respondimos, ¿se acuerdan? Hace un mes. Pero entonces pensé que si nosotros decíamos, bueno, son buenas noticias, a lo mejor la asemejábamos a como una buena película, como una buena serie, como un buen libro. Porque sí, evangelio, así la palabra como tal, significa buenas noticias. Pero esas buenas noticias no debemos degradarlas a como una simple buena película, como un simple buen libro. Porque recuérdenlo, muchos de los libros, muchas de las películas, si no es que todas, están llenas de ficción. Pero la historia del Evangelio es una historia verdadera, una historia 100% verdadera. Entonces, imagínense lo importante que es entender qué es el Evangelio, conocer el Evangelio y, con la ayuda de Dios y mediante el poder de Dios, que el Evangelio transforme nuestra juventud. Porque el Evangelio es una historia que Dios mismo escribió. Apenas nuestro presidente, ¿cómo se llama nuestro presidente? Cabecita de algodón, dirían algunos. No, Andrés Manuel López Obrador, pues promocionó uno de sus libros en una conferencia matutina, ¿no? La famosa mañanera. ¿Sí supieron esa noticia o no? ¿No ven noticias? Uy.
Es lo malo de estudiar comunicación, que me dejan ver noticias todos los días, pero bueno. Y para algunos, algunos han denominado AMLovers, o ellos se han denominado AMLovers, y algunos les dicen de otra manera que suena un poquito más denigrante. Pues imagínense la emoción cuando se enteraron que su presidente, su cabecita de algodón, había escrito un libro. Pues corrieron a la librería, ¿no? O por Amazon a pedirlo. Ahora imagínense lo que estamos diciendo ahora, que Dios, el creador de todas las cosas, quien mediante todas las cosas subsisten, escribió una historia. Eso es digno de llamar nuestra atención. Nos debería interesar. Y deberíamos interesarnos por entender esto. ¿Qué es el Evangelio? Así que tengo aquí una definición que me gustaría, si ustedes traen su libreta y su pluma, pudieran apuntar. O si no lo traen, pueden sacar su celular y abrir una nota y poder anotarla, valga la redundancia, y el gallo, para que no se les olvide. ¿Sale, vale? Esta definición del Evangelio no es mía. Esta definición del Evangelio la compartió con nosotros en un estudio de matrimonios un amigo, hermano en Cristo, pastor, que se llama Diego Larios, que es una definición que se da en su iglesia, que es Iglesia Doxa. Pero me encantó y dije, esto lo tenemos que quedar, esto se nos tiene que quedar grabado. El Evangelio es lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo para proveer salvación en todo el mundo a nosotros los ¿qué? Pecadores. Vuelvo a repetir. El Evangelio es lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo para proveer salvación en todo el mundo a nosotros los pecadores. Esto, el Evangelio, es lo que vemos, recuérdalo, en toda la Biblia, en la historia de la redención. Esto es lo que transforma nuestra vida de manera increíble y profunda. Esto es el Evangelio. Recuerda, la historia de la redención. ¿Ya tienen apuntado eso? ¿Sí o no? Tómenle una foto y ahorita lo copian. ¿Listo o no? Si no, bueno, ahorita regresamos otra vez. Ahora, si el Evangelio es la historia de la redención, y si ya les he dicho que es la mejor de todas las historias y que es una historia real, pues como toda historia tiene un ¿qué? Dilo conmigo, un inicio. Toda historia tiene un inicio. ¿Cuál es el inicio de esta historia? Bueno, lo vemos ahí, Dios y el Génesis. Dios es el comienzo de todas las cosas. Dios se revela en la escritura como el alfa y la omega, que significa el principio y el fin. Dios se revela como quien era antes de todas las cosas, incluso antes que el tiempo. El tiempo es algo creado por Dios. Es una herramienta en las manos de Dios para cumplir sus propósitos soberanos, porque a Dios no lo rige el tiempo. Él es antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. ¿Se imaginan? Un momento donde nada existía, solamente Dios, Él siempre existiendo, en esa perfecta unidad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O mejor dicho aún, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo cohabitando en una perfecta unidad y en la eternidad. Bueno, Dios en su gloria y en su majestad decidió mostrar esa gloria. ¿A través de qué? A través de la creación. Y nosotros en el libro de Génesis encontramos el inicio de esta historia. ¿Se acuerdan? Dios creó
los cielos, la tierra y todo lo que existe en ¿cuántos días? ¿Eh? ¿7 o 6? 6. Y al séptimo día descansó, exactamente. No que se haya cansado y dijo, ay, me voy a echar una siesta o algo así. No, sino él dejó de crear para poder contemplar las obras de sus manos. En 6 días el Señor formó el sistema solar. En 6 días el Señor creó todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que no pueden ver. El sol, las plantas, vamos, el agua, los animales, tanto terrestres, marítimos, como las aves en el cielo, las estrellas, bueno, los microbios, los virus, bueno, todo lo que nuestros ojos pueden y no pueden ver, Dios los creó en 6 días. Y sabemos cómo fue esa creación. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1, versículo 31, donde se muestra cómo era esta creación. Dice Génesis capítulo 1, verso 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, vuelvo a repetir, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era como bueno en gran manera. Vuelvo a repetir, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo eran las cosas que Dios creó? Buenas en gran manera. ¿No es así? Buenas y en gran manera. Dios creó todas las cosas en tan solo 6 días y las hizo como Él es, perfecto. Perfectas fueron las cosas. A veces hemos escuchado esta historia una y otra vez y ya está como que nos imaginamos los dibujitos que nos enseñan en la escuela dominical, pero esto es asombroso, asombroso. Nosotros no podemos crear nada, ¿están de acuerdo? Es más, tenemos la frase, la materia, díganlo, a ver, vamos a regresar todos a la escuela. La materia no se crea, solo se, ¿qué? No manches, Rafita. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa ley solamente rige para nosotros. Nosotros no podemos crear y realmente no podemos destruir, solamente podemos transformar. Pero Dios sí crea, Él ha creado y Él un día destruirá. Nosotros no, eso es asombroso. Así que no dejemos que la historia que nos hemos grabado en nuestra mente nos impida dejar de asombrarnos de esta historia. Y esto es solo el comienzo. Bueno, ¿cuál fue la creación cúspide de Dios? La cereza del pastel. ¿Quién? El hombre. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no es así? Hasta como que la Biblia cuando leamos el Génesis hace un paréntesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No somos animales como nos están tratando de hacer creer. No, no somos animales. Por lo menos aquí yo no veo ni changos, ni perritos, ni gatitos. Yo veo a hombres creados, mujeres, claro, creados a la imagen y semejanza de Dios, que merecen respeto por ese simple hecho, que tienen dignidad de alguna manera por el simple hecho de que son creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces vean, la historia de la redención comienza de una manera muy bella, muy plena, prácticamente perfecta. Adán y Eva disfrutaban de una comunión perfecta con Dios. No existía lugar en el paraíso para la maldad, para el dolor, para la enfermedad, ni siquiera para la muerte. Al contrario, miren cómo la bendición de Dios regía este lugar.
este lugar. Dice Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios una vez más todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Recalcamos lo que dice el versículo 28. Y los bendijo Dios. Recuerden, en este lugar no había lugar para la maldad, ni para el dolor, ni para la muerte, para la enfermedad. Era perfecto, un lugar perfecto donde la bendición de Dios vislumbraba este lugar. Como sabemos y seguimos leyendo en el capítulo 2, solo había una prohibición, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y algunos decimos aquí chispas. Pues mejor no hubiera habido árbol. Bueno, tantas preguntas han surgido en este lugar. Al punto que se ha querido llegar a ver a Adán como un mártir, como alguien que no tenía otra opción. Y pensando en esto, me gustó mucho también una analogía que hacía un hermano, hablando acerca de la diferencia entre la tentación de Adán y la tentación de Cristo. Adán fue tentado ¿en dónde? En el paraíso. ¿Están de acuerdo? Teniendo todo árbol para comer, excepto de uno. Manzanas, peras, bueno, imagínense todo árbol, mandarinas, naranjas, bueno, para comer. Solo una prohibición. Y ahora piensen en Cristo. ¿Se acuerdan de la tentación de Cristo que nos narran los evangelios? Él fue tentado ¿en dónde? En el desierto. ¿Había algo para comer? No. Y él inclusive estaba en ayuno, ¿están de acuerdo? Y fue tentado a comer. Adán cayó. ¿Están de acuerdo? Cristo, no. Él obedeció, él fue fiel, él fue obediente. Entonces, Adán no es mártir. Imagínense, de todos los árboles podía comer, solamente había una prohibición y como sabemos, Adán comió del fruto prohibido juntamente con su mujer. El hombre tenía la oportunidad de escoger amar a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios, ser fiel a Dios. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Él cayó. Toda historia tiene un inicio, es Dios y el Génesis, pero también toda historia tiene un villano. ¿No es así? Y el villano de esta historia, algunos dirían que es Satanás, pero no. El villano de esta historia es el pecado. El pecado. Sí, el pecado. Porque el hombre tomó la decisión de ignorar el mandato divino. Prefirió escuchar la voz de Satanás en forma de serpiente en lugar de la voz de su creador. ¿Lo recuerdan? Ahí en Génesis capítulo 3. Miren cómo Satanás en los versículos 1 al 5 los anima a dudar de la fidelidad, de la integridad, de la claridad y de la bondad de Dios. Dice Génesis 3, 1 al 5, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, la serpiente le dijo esto a la mujer: ¿Dios realmente dijo eso? En realidad, Dios no te está cuidando, Eva. Dios no está cuidando de ti ni de Adán. Más bien, Dios sabe que si comen del árbol serán como Él. Y Él es tan egocéntrico y está tan hambriento de gloria que lo que quiere es protegerse del poder que ustedes pueden llegar a tener. Coman del fruto y serán como Dios. No más reglas, van a poder ser libres. ¿A qué le suena? Es lo mismo que Satanás sigue diciendo al hombre hoy. Promete libertad. Pero lo único que encontramos después de la desobediencia a Dios fue esclavitud. Promete gloria, pero lo único que encontramos es miseria, enfermedad. Promete felicidad, pero lo único que encontramos es muerte y destrucción. Adán y Eva cayeron. La historia, como en las películas, como en los libros, se tornó oscura. Las consecuencias del pecado del hombre se hicieron presentes: maldición, esclavitud al pecado, dolor y muerte, tal y como Dios lo había advertido. Si comen de ese árbol, es decir, si desobedecen mi voz, ciertamente morirán. Debido al pecado y esta rebelión de la humanidad contra su creador, todos los seres humanos fueron puestos bajo maldición. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso significa, en otras palabras, que en Adán todos pecamos. Y así el pecado se convirtió en el destino, así el pecado y la muerte se convirtió en el destino de todos nosotros. La muerte se hizo una realidad para todos. Esa es la consecuencia del pecado. Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que está ahí más adelante. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así es, o sea, si el hombre no hubiera pecado, simple y sencillamente la muerte no fuera parte de nuestra vida. Pero la Biblia no habla solo de una clase de muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es separación, ¿están de acuerdo? Cuando morimos físicamente somos separados ¿de quiénes? De nuestros familiares, de nuestra familia. Pero la Biblia también habla que Adán fue separado de la presencia de Dios, fue expulsado del jardín del Edén. Separación entre Dios y el hombre, lo que la Biblia llama una muerte espiritual. Adán, Eva, tú y yo fuimos separados a causa del pecado del Dios Santo y expulsados del paraíso a causa de nuestro pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios. Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad ha caído. Por lo tanto, toda la humanidad ha sido destituida de la gloria de Dios, separado de Dios. No más jardín, no más Edén, no más paraíso, no más vida eterna, no más comunión con Dios, no más perfección, no. Separados de Dios, en donde solamente podemos encontrar enfermedad, dolor y muerte. Si hasta aquí decimos, bueno, jóvenes, esta es la historia de la redención, Dios les bendiga, nos vemos el próximo mes, pues son malas noticias. Porque nosotros hemos pecado, también como Adán. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y lo único que nos espera es la muerte física y después de esa muerte física, una muerte eterna. Estar separados de Dios por la eternidad, pagando eternamente por nuestros pecados en un lugar que se llama infierno. Pero la historia de la redención no culmina aquí. Porque toda historia, así como tiene un villano, también tiene un héroe, exactamente. Toda historia tiene un héroe. Y hay un signo de interrogación. ¿Quién es ese héroe? No vayas a decir que tú, Rafita, o que el América, por favor. En medio de esa catastrófica caída del hombre, había un destello de luz, una esperanza que brillaba. Porque en medio del juicio que Dios dio a la humanidad a causa de su pecado, miren lo que le dijo a la serpiente, ahí en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Recuérdenlo, Dios está determinando el juicio sobre la humanidad, pero en medio de ese juicio brilla una luz de esperanza, porque Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es una promesa. La promesa consistía en que un descendiente de Eva, le está diciendo Dios a la serpiente, un descendiente de Eva nacería y aunque sería herido por Satanás, por la serpiente, obtendría una victoria final sobre ella. ¿Cómo? Aplastando su cabeza. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Alguien vendría a reparar lo que nosotros habíamos echado a perder. Alguien vendría a triunfar sobre el mal, sobre sí, Satanás, y sobre también el pecado. Y recuérdenlo, apenas estamos en Génesis capítulo 3, es el comienzo de la historia. Bueno, durante años, si ustedes leen la Biblia, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Durante años se esperó el cumplimiento de esa promesa, la venida de un héroe, la venida de un salvador, alguien que aplastaría, recuérdalo, la cabeza de la serpiente. Entre tanto, en lo que se esperaba la venida de ese salvador, Dios no se alejó de nosotros como humanidad, a pesar de que lo merecíamos. Al contrario, ustedes saben, Él escogió una nación para mostrar cómo era Él y cómo debíamos responder a Él. La nación de Israel. ¿Están de acuerdo? Por eso les digo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, mediante la nación de Israel, instituyó sacerdotes, profetas y reyes, intercesores, que fueron como un puente entre Dios, el Dios Santo, y la humanidad.
¿Se acuerdan? ¿Qué función tenían los sacerdotes? ¿Eh? ¿Qué hacían los sacerdotes? Ellos intercedían, ¿se acuerdan? Dios, el pueblo. Dios, el pueblo. Ellos ofrecían sacrificios a nombre del pueblo para expiar su pecado y los instruían en la santidad de quién era Dios. Los profetas anunciaban quién era Dios, su carácter, su majestad y cómo el pueblo de Israel se debía conducir delante de Dios. Y los reyes fueron establecidos para pelear y para proteger al pueblo del Señor. Pero lamentablemente, la realidad del pecado también los afectaba a ellos. David, no se diga, alguien del cual Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Sin embargo, ¿qué pasó con él? Pecó. Y así como David, rey, otros reyes pecaron, sacerdotes pecaron, profetas pecaron. La realidad del pecado, la mancha del pecado también estaba sobre ellos. Eran pecadores. Pero la esperanza aún así continuaba, porque sus oficios tenían solamente el propósito de mostrar el cumplimiento de esta promesa que encontramos, que leímos en Génesis 3. Yo soy sacerdote, pero no soy el perfecto sacerdote. Yo soy profeta, decían ellos, pero no soy el perfecto profeta. Yo soy rey, pero no soy el mejor y verdadero rey. Viene uno que es más grande, viene uno que es mejor, viene quien es el verdadero héroe de esta historia, el verdadero y único Salvador. ¿Quién se imagina que es el héroe de esta historia? ¿Quién? Hablen fuerte porque está la lluvia. Toda historia tiene un héroe y ese héroe, el héroe de la redención, es Dios mismo. Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El creador del universo, sí, quien hizo todas las cosas por la palabra de su poder en tan solo 6 días, se hizo hombre. Se humilló, tomó forma de hombre y nació milagrosamente de una virgen. Nuestro héroe, nuestro Salvador, se llama Jesús. Su vida fue una vida no como la de los sacerdotes, profetas y reyes antes que él, no como la de Adán y Eva, no como la de nosotros. ¿Una vida de pecado? No. Su vida fue una vida perfecta, perfecta, sin pecado, en obediencia perfecta, total a la ley de Dios. Es el único hombre perfecto que ha pisado esta tierra. El único bueno, el único digno, el único realmente santo. Sin embargo, ¿qué pasó? Murió. ¿Están de acuerdo? Murió. Y nos preguntamos, ¿por qué murió? Sí, leímos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. ¿No es así? Es decir, solo los pecadores mueren. ¿Por qué Jesús murió? La Biblia responde. La Biblia dice
que Él murió como sacrificio a Dios por nuestros pecados, como sacrificio a Dios por los pecados de su pueblo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, los del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Después de vivir una vida perfecta, Jesús se hizo un sacrificio. Se hizo el sacrificio perfecto a Dios. ¿Saben para qué? Recuérdalo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. El propósito perfecto de ese sacrificio fue cerrar la brecha, cerrar el abismo que había entre Dios y nosotros. Jesús, santo, sin pecado, sin mancha, se hizo un sacrificio. Él no sacrificó un animal, Él se sacrificó a sí mismo por todos los pecados pasados, presentes y futuros de su pueblo. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios para reparar lo que nosotros como humanidad habíamos echado a perder. Cristo fue a la cruz por su propia voluntad y conforme al deseo del Padre en amor por su pueblo. Él fue a la cruz en obediencia para lidiar la batalla que nosotros no podíamos luchar. No podíamos ganar. En la cruz, Él recibió el castigo que tus y mis pecados merecían. Porque ¿sabes qué es lo único que merecemos a causa de nuestro pecado? La ira de Dios. La ira de Dios. Y si alguien se siente aquí don bueno, pues levante la mano de una vez. Lo hemos expuesto. ¿Alguna vez has mentido? ¿Cómo llamas a una persona que miente? ¿Cómo? ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? ¿Cómo llamas a una persona que hace eso? Ratero, como el Chavo del Ocho. A los hombres les pregunto, ¿alguna vez has deseado a alguna mujer que no es tu esposa? Aunque estés soltero, que no sea tu esposa. Jesús dijo que no es necesario acostarse con una mujer para adulterar. Simplemente con mirarla con deseo ya hemos adulterado nuestro corazón, o en el caso de los solteros, fornicado. Por nuestra propia boca hemos dicho ser mentirosos, ladrones y fornicarios o adúlteros. Y solamente son 3 de 10 mandamientos. Y en realidad existen prácticamente casi 700 mandamientos en la Biblia. ¿Realmente somos don bueno? ¿Don buena? Se los he explicado de otra manera. Si yo pusiera un chip en su mente hoy, que durante todo este mes, hasta el próximo mes que nos vayamos a ver, grabara todo lo que piensan, todo lo que ven, todo lo que sienten, todo lo que hacen, aun cuando nadie los está viendo. Y después la pusiera en una USB y la conectara en este monitor, en esta pantalla, y delante de todos tus familiares, amigos, conocidos, lo proyectara para que ellos vieran lo que hay en tu mente y en tu corazón.
¿cómo se sentirían? ¿Avergonzados o contentos, orgullosos? Somos pecadores. La mancha del pecado está sobre cada uno de nosotros. Necesitábamos un Salvador. Jesús dijo, yo no he venido por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido por aquellos que están, ¿qué? Enfermos. ¿Realmente has entendido que tienes la más grave enfermedad de todas, que se llama pecado? Porque déjame decirte que el problema más grande del ser humano no es la pobreza, ¿eh? Porque algunos viven de esa manera, muestra que piensan que el más grande problema del ser humano es la pobreza y entonces necesitan generar riquezas. No, porque ricos y pobres mueren de la misma manera. Por muy rico que seas, vas a morir. Y déjame decirte que la enfermedad física no es el problema más grave del ser humano, porque sanos o enfermos mueren de la misma manera. Hoy muchos jóvenes completamente sanos murieron. Los atropelló un camión, un paro al corazón. Hasta algunos conectaron la luz con los pies mojados y se quedaron ahí. Se murieron. Y tanto ricos, pobres, sanos o enfermos se van a presentar, nos vamos a presentar delante de un Dios que es santo, santo, santo. Y estamos en graves problemas porque nosotros somos pecadores. Pero hay una buena noticia. Hay alguien que vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Porque cuando leemos la Biblia decimos, si realmente la estamos leyendo, no puedo. Hay algunos que la leen y la leen mal porque dicen, ay, qué bueno soy. Pero no, la Biblia lo que te está diciendo una y otra vez es, eres pecador, eres pecador, eres pecador. Pero también la Biblia te dice, necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Aquel que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Una vida perfecta, santa, sin mancha, en completa obediencia a la ley de Dios. Y que murió la muerte que nosotros merecemos morir a causa de la vida que hemos llevado hasta el día de hoy. Cristo vivió por nosotros y murió por nosotros. Nosotros no podemos. Miren, si nosotros pudiéramos, si por ejemplo fuera la salvación por obedecer la ley de Dios, pues Cristo se hubiera quedado en el cielo y hubiera gritado, pues sálvese quien pueda. Pero recuérdalo, Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y no solamente Él murió por nosotros, no solamente Él vivió por nosotros. Porque miren, si Él se hubiera quedado ahí en la tumba, pues sería un hombre más, simple y sencillamente. Como Mahoma, ¿no? El aclamado profeta. Pero ahí está hasta la fecha en su tumba. Yo no pongo mi confianza en alguien así. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Hasta el día de hoy, la tumba de Cristo está completamente vacía. Él al tercer día se levantó de entre los muertos, mostrando que Él era realmente quien había dicho ser.
y que su sacrificio realmente tiene poder para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Él se levantó de entre los muertos, Él ascendió al Padre y desde ahí intercede por su pueblo, por su iglesia. Jesús está vivo y Él asegura la redención de todos aquellos que pongan su confianza en Él. Porque si Él vive, todos aquellos que pongan su fe en Él también vivirán. ¿Recuerdan las palabras de Jesús, las hermanas de Lázaro? Yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Y el que viva y crea en mí, yo os digo que no morirá eternamente. Solo Dios, jóvenes, podía remediar lo que nosotros destruimos en el Edén. Y así lo hizo. Cuando Dios prometió que venía un héroe, un salvador, nadie se imaginaba que era Él mismo. Él mismo. Dios se hizo carne y vino a vivir por ti y por mí. El evangelio no es ¿qué haces? ¿Qué dejas tú de hacer? Haz esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, eso no es el evangelio. Si eso pensabas que era el evangelio, estás muy equivocado. El evangelio no es lo que nosotros hemos hecho, dejamos de hacer, no. ¿Recuerdas? Es lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. ¿A qué me lleva esto? Estamos por terminar. Toda historia tiene un protagonista, ¿no es así? Nos preguntamos, ¿quién es el protagonista de esta historia? No somos nosotros, jóvenes, es Dios mismo. Dios es el centro de la historia de la redención, del evangelio, de la Biblia. No somos nosotros, es Dios mismo. ¿Recuerda la definición del evangelio? El evangelio es lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo para proveer salvación en todo el mundo a nosotros, pecadores. No se trata de lo que tú haces o dejas de hacer. Es que tengo que ir a la iglesia. Es que tengo que ofrendar. Es que tengo que ir al estudio de jóvenes. Eso no es el evangelio. Si eso pensabas que era, lo siento. Estabas equivocado. Todas las religiones del mundo te dicen, haz esto y esto más esto y así heredarás la vida eterna. Pero el evangelio de Cristo te dice, tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Eres pecador. Y lo único que mereces cuando te presentes delante del Dios que es santo es castigo. Es la ira de Dios. Es la paga de tu pecado. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto la salvación a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. La mejor de las historias. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿escucharon eso? Éramos y somos incapaces de salvarnos.
a la verdad como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió. ¿Por quiénes? Por los malvados. Escucha lo que siguiente. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Están de acuerdo? Tal vez sí, yo daría mi vida por alguien que es bueno. Sí, 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 sí. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no éramos buenos. Nosotros no somos buenos. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que estuvieras un poquito más limpio, un poquito más piadoso, un poquito más bueno para decir, bueno, ahora sí mereces que yo dé mi vida por ti. No. El texto es claro. Cuando éramos todavía pecadores. Sí, cuando estabas mintiendo. Sí, cuando estabas robando. Sí, cuando estabas chismeando. Sí, cuando estabas viendo pornografía o masturbándote. Sí, cuando estabas deseando a una mujer que no es tu mujer. Sí, cuando estabas codiciando. Sí, cuando estabas copiando. Sí, cuando... En ese momento Cristo murió. Es lo que está diciendo Pablo. No hay amor más grande. No hay amor más grande. Y ahora, dice el texto, que hemos sido justificados por su sangre. ¿Escuchaste eso? Hemos sido declarados justos por su sangre. No justos por nuestros méritos, no justos por nuestras obras, no justo porque voy a la iglesia, no justo porque predico, no justo porque canto, no justo porque leo la Biblia, no. Porque nada de eso podía salvarnos, porque la mancha del pecado está sobre nosotros. Fuimos declarados justos por su sangre, dice el texto. Dios, a aquellos que ponen su confianza en Él, ya no son más rateros, adúlteros, fornicarios, mentirosos, asesinos. Bueno, para de contar. Son justos. Con cuánta más razón, una vez más, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Aquellos que pongamos nuestra confianza en Él, seremos salvados del castigo de Dios. ¿Ven? ¿De qué te valiera estar completamente sano, nadando en dinero, con 3 mujeres a tu diestra y 3 a tu siniestra, o no sé qué hay en su corazón de ustedes, con carros de lujo? Bueno, con tantas cosas. Si al final mueres y pasas una eternidad bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios en el infierno, donde dice que solamente hay lloro y crujir de dientes. Si la has pasado mal aquí, no sabes lo que está allá. Crujir de dientes. Tanto es el dolor que al apretar las muelas se destruyen, truenan, resuenan. Si la has pasado mal aquí, no sabes lo que es allá. Sin embargo, hay un medio de salvación. Podemos ser declarados justos por su sangre. Podemos ser salvados del castigo de Dios para que cuando nos presentemos delante de Dios, Él ya no vea más a Emilio. Ya no. Él vea a su Hijo, revestido de la justicia de Cristo. 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios,
¿Escuchaste eso? Enemigos de Dios. Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Ya no más enemigos de Dios, ahora sus amigos. Ya no más enemigos de Dios, ahora sus hijos. Y recuerden los jóvenes, es bien importante. Cuando nosotros hablamos del castigo de Dios, no estamos hablando de algo injusto. Si en esta tierra de hombres imperfectos, de hombres pecadores, rige una ley y todo aquel que transgrede esa ley merece un castigo, ¿cuánto más no habrá de regir con justicia el Dios Santo y Todopoderoso? Porque imagínate que tuvieras tal vez tu esposa y a ella alguien la secuestra, a ella alguien la roba, a ella alguien la mata. ¿Qué quisieras que se le hiciera a esa persona que hizo eso? ¿Eh? Que se le dijera, ay no, ¿cómo crees que te voy a castigar? No, 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 ve a tu casa. No, quisiéramos que todo el peso de la ley cayera sobre él, ¿sí o no? Que fuera enviado a prisión. O si estuviéramos en Estados Unidos, si él mató, ¿qué merece? Pena de muerte. Pero imagínense que ese hombre se presenta delante del juez y el juez dice, ay no, yo, ¿cómo voy a ser tan malo para condenarte? No, 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 tú eres libre. ¿Así queremos que sea Dios? No. Nos enojaríamos si ese juez hiciera eso, porque no es justo que ese hombre salga libre. Jóvenes, nosotros como humanidad hemos pecado y merecemos el castigo de Dios. Dios lo único que hace es justicia, no más. No más. Pero hay una buena noticia para nosotros como pecadores, y eso es el evangelio. Termina diciendo el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo el pecado? Nos separó de Dios. Pero ahora a través de Cristo podemos ser reconciliados. Es por Cristo que hoy nuestra oración es escuchada, porque nosotros no merecemos ser escuchados. Es por Cristo que si hoy morimos, podemos heredar la vida eterna, porque nosotros no lo merecemos. Es por Cristo que podemos levantar nuestros ojos y llamar a Dios Padre. Nosotros no merecemos ser hijos de Dios, pero es por Cristo, es por Cristo, es por Cristo. Somos declarados justos delante de Dios, somos reconciliados, somos redimidos, ahora somos amigos e hijos de Dios, somos salvados y somos transformados. Recuérdalo, el evangelio no es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, es lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a través de Jesucristo. Toda historia también tiene un final. ¿Cuál es ese final? De vuelta al paraíso. Porque Jesús no solamente resucitó y no solamente está sentado a la diestra de Dios. Jesús un día volverá. Él un día regresará. Y Él traerá a nosotros lo que habíamos perdido, el paraíso. Él volverá para llevar a su pueblo a un lugar que es mucho mejor que el primer paraíso que le den. Una tierra donde no habrá más pecado, donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad,
donde no habrá más sufrimiento, una tierra donde habrá solamente vida eterna. Mira cómo describe la Biblia ese final en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, este está fácil de encontrar, es el último libro de la Biblia y prácticamente el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 21, miren, vamos a leerlo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Escucha esto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Mira el versículo 17. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Te acuerdas cómo inició la historia de la redención? ¿En dónde? En un paraíso. Pero ese paraíso se convirtió en un lugar donde solamente había dolor, enfermedad, muerte y destrucción. ¿Y cómo termina la historia de la redención? El paraíso volviendo, regresando. Un mejor paraíso. Y solamente lo heredarán aquellos que estén escritos en el libro de la vida. La pregunta que surge es: ¿qué tienes que hacer? La Biblia responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es gratuito. La entrada es gratuita. No porque sea una gracia barata, porque costó y costó muy cara. Pero no te costó ni a ti ni a mí, sino al sufriente Salvador.
costó la vida del único Hijo de Dios. Costó que Él viniera, se humillara, sufriera y muriera en la cruz como el más vil pecador, porque eso era lo que tú y yo merecíamos. Dios pudo haber determinado a nadie salvar. Él no está obligado a salvar a nadie. Sin embargo, Él escogió su pueblo para perdonar y salvar todos sus pecados. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. Bueno, ¿y dónde entro yo? Ahí. ¿Dónde entro yo en esta historia? Hemos visto ya que Dios es el protagonista. Sin embargo, Él quiere que seamos parte de esta historia. Es más, Él quiere que su historia, la historia del Evangelio, la historia de la redención, sea nuestra historia. La Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. Que Dios hoy, dice 2 Corintios capítulo 5, está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Versículo 21, porque al que no conoció pecado, ¿quién es Cristo? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta historia ha transformado la historia de la humanidad por completo y puede transformar también la historia de tu vida. ¿Por qué? Número 1, porque a través de esta historia nos damos cuenta que somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No podíamos salvarnos nosotros. Número 2, porque el pecado trae graves consecuencias. Adán fue expulsado. Cristo fue sacrificado. Una muerte eterna les espera a aquellos que no pongan su confianza en Cristo. Aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Número 3, porque Dios nos salva no para dejarnos en la condición en la que nos encontrábamos. Dios nos salva para hacernos santos. Porque la fe y el arrepentimiento son las dos caras de una misma moneda. Necesitas un rumbo de dirección. Necesitas un cambio de vida. Necesitas verdadera libertad. A veces como chavos decimos, soy libre y por eso hago lo que quiero. Mentira. Eres esclavo del pecado, por eso no puedes dejar de hacer lo que haces. Solo a través del Evangelio hay verdadera libertad. Solo a través del Evangelio hay verdadera libertad del pecado. Dios no solamente nos salva del infierno futuro, sino también del pecado en el presente. Dios transforma nuestra vida por entero. Y número 4, por último, porque solamente debe haber un Señor en tu vida. ¿En quién crees? ¿En quién confías? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Dios? Y alguno puede decir, no, Cristo no. Si no es Cristo, la Biblia dice que es Satanás y el pecado. O eres esclavo de Dios, es decir, siervo de Dios, amas a Dios, o al contrario, eres esclavo del pecado. Sirves al pecado, sirves a Satanás. No hay términos medios. Y las personas que verdaderamente son libres son aquellos que realmente sirven a Dios. Aquellos que han depositado su confianza en Él. Creer para ser salvo. Creer para transformar vidas. El mes pasado yo les pedí que leyeran el Evangelio según San Juan en este mes. Y que en el Evangelio según San Juan pudieran subrayar 3 versículos o 3 pasajes donde ustedes vieran claramente el Evangelio. Esto, ¿se acuerdan? El Evangelio es lo que Dios hizo y sigue haciendo a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo para proveer salvación en todo el mundo a nosotros los pecadores. ¿Lo pudieron hacer?
A ver, Rafita, compártenos uno de esos pasajes. ¿Dónde pudiste contemplar el Evangelio en el Evangelio según San Juan? ¿Qué dice San Juan 5:24? Perfecto, excelente. ¿Por qué pudiste ver ahí el Evangelio, Rafita? Ujú. Pasa de muerte a vida. Oye, pero ¿qué pensarías en esto? Vamos a morir físicamente. Todos para allá vamos. ¿Estás de acuerdo? Sea hoy, sea mañana, sea en 60 años, pero vamos a morir. ¿A qué muerte crees que se esté refiriendo ese versículo? Porque Jesús lo dice, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida, no vendrá más a condenación. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que mencionamos muerte espiritual, separados de Dios? El que cree en Cristo, dice claramente Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida. La Biblia revela que Dios es la fuente de la vida, no hay más. Separados de Dios, muerte espiritual. Unidos a Él, reconciliados por Él, por Cristo, a través de la fe en su sangre, podemos tener vida. Muy bien, Rafita. ¿Alguien más lo pudo hacer? Ay, no me digan que nadie más lo hizo. Sammy, ¿puedes compartirnos uno, por favor? Por favor. Ujú. Ok, ok. Ahora nuestra vida se encuentra en Cristo, en Dios. ¿Estás de acuerdo? De hecho, esa es la vida eterna, dice Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús lo dijo, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Y Pablo lo dice una vez más en 1 de Timoteo capítulo 2, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. A través del Evangelio, a través de esa gloriosa noticia de salvación, ahora nuestra vida está en las manos de Cristo. ¿Y se imaginan qué es eso? Juan 17 revela que el Padre y Cristo son uno solo y que ahora Dios a través de Cristo nos considera uno solo con Él, con Cristo. Si Cristo se levantó de entre los muertos porque la muerte no tenía más potestad sobre Él, cuando nosotros muramos físicamente, la muerte también no tendrá potestad sobre nosotros. Nosotros también nos levantaremos. Muy bien, Sami. ¿Alguien más? Recuerden por qué leímos el Evangelio de según San Juan. Al final de ese Evangelio, Juan dice, estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengáis vida eterna. Se revela el Evangelio, se despliega el Evangelio en ese Evangelio, valga la redundancia, para poder heredar la vida eterna. Es solo a través del Evangelio. ¿Alguien más? Yo les voy a decir dónde veo claramente el Evangelio. En Juan capítulo 3, miren, acompáñenme para hacer la oración ya y terminar.
Juan capítulo 3 me gusta mucho. Todo el capítulo 3 me gusta. Pero a partir del versículo 5, ¿se acuerdan? Es Jesús hablando con Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo. Es decir, en verdad te digo. Amén, amén, podría ser otra traducción. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está. Si no naces de agua y por medio del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Es decir, si no estamos limpios y regenerados por el Espíritu de Dios, no podemos heredar la vida eterna. Ahí está. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Somos pecadores. ¿Y qué podemos producir solamente? Pecado. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Literalmente necesitamos un cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Dice Jesús, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Están de acuerdo? Una vez han estado parados, sienten la brisa. ¿Alguien sabe de dónde viene esa brisa? No. ¿Alguien sabe a dónde va esa brisa? No. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, porque Nicodemo decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Saben qué le está respondiendo Jesús? No puedes hacer nada tú. Para nacer de nuevo, Nicodemo, no puedes hacer nada. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es lo único que puedes producir. Pero así como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es el actuar del Espíritu de Dios. Y esa es mi confianza hoy para con ustedes. Porque así como ustedes, yo un día estuve sentado en este lugar con una Biblia abierta, sin Dios en mi corazón, sin regeneración en mi vida, muerto en mis delitos y pecados. Y cuando el Evangelio fue expuesto, el Espíritu de Dios, no yo, el Espíritu de Dios abrió mi corazón, concedió fe a mi vida y arrepentimiento para traer salvación y transformación de manera completa. Nicodemo dice, ¿cómo puedes hacer esto? Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís mi testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ven? ¿Qué necesitaba Nicodemo? El Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios obrara en su vida. Que el Espíritu de Dios trajera en su vida el poder del Evangelio. Porque él estaba muerto en sus delitos y pecados. Muerto espiritualmente. Y el muerto, aunque lo cachetees, no se levanta. Aunque le grites, no se levanta. Pero el Espíritu de Dios puede dar vida para que escuchemos el Evangelio y seamos transformados. 14, por último. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerdan de ese episodio en el Antiguo Testamento? Serpientes mordían a los israelitas y ellos caían muertos envenenados. Y Dios le dice a Moisés que él haga una efigie. ¿Y qué forma tenía esa efigie? La misma, una serpiente. La misma que la maldición que estaba sobre los israelitas. Así Dios, Cristo Jesús, se hizo maldición por nosotros, dice Gálatas. Todo lo que nosotros éramos y merecíamos, Él se hizo. Para que solamente al mirar, como esos israelitas que miraban a la serpiente de bronce, hasta la fecha, el símbolo de la medicina tiene esa imagen, la sanidad. Miraban a la serpiente, en ese momento quedan mordidos y podían ser sanos. Así, todo aquel que esté luchando con el pecado pueda dejar de luchar. Porque la lucha, alguien ya la ha luchado por él y ha vencido completamente. Pueda poner su fe en él, arrepentirse de sus pecados, ser salvado,
ser perdonado y heredar la vida eterna. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra, por esa gloriosa noticia, Señor, por ese glorioso anunciamiento que tenemos a través de la historia de la redención. Que tú, Señor, estás reconciliando contigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Porque has, Señor, depositado tu ira, Señor, sobre tu Hijo, Señor. Y la paga del pecado, que es la muerte, Señor, fue sobre él. Para que ahora nosotros podamos ser libres, podamos ser perdonados, podamos ser transformados. Señor, que esta historia transforme nuestra historia, Señor. Que podamos vivir para lo que es eterno, para lo que perdura, Señor, a través de todas las edades, Señor. Que es tu palabra, tu gloria, tu evangelio, Señor. Concede fe y arrepentimiento a aquellos que no lo tienen, Señor. Tú lo dijiste, los sanos no tienen necesidad de médico. Solo aquellos que hoy reconocen la gravedad de su enfermedad, la enfermedad del pecado, pueden ser sanados gratuitamente por tu gracia a través de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Concede fe, arrepentimiento, salvación. Y aquellos que lo tienen ya, fortalece, Señor, su fe. Y ayúdanos a vivir vidas en gratitud, en amor, en servicio, en adoración, Señor, a ti. Pues nosotros no obedecemos para ser salvados. No, Señor, la salvación es un regalo tuyo. Más bien nosotros te obedecemos, te servimos, te adoramos por gratitud, por esa gracia que nos has dado a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén.